En Medical Expo, la Feria Nacional de Dispositivos Médicos, queremos hacerte parte de nuestra comunidad de webinarios. Capacítate con nosotros a través del selecto programa que cada viernes traemos para ti. Estamos comprometidos con la industria de la salud. Queremos impulsar tu desarrollo profesional con los temas más relevantes y con la participación de los mejores especialistas en las diferentes áreas del sector, que nos comparten su conocimiento. Trabajamos día a día para brindarte un desarrollo constante. Síguenos y forma parte de nuestra gran comunidad. Hola, buen día, comunidad de Medical Expo. Estamos muy contentos de estar aquí en una nueva sesión. El día de hoy, antes de presentar a nuestro invitado, queremos recordarles que ya pueden hacer su registro para la séptima edición de Medical Expo este 29, 30 y 31 de octubre. Recuerden que es en la Ciudad de México, en el World Trade Center. La liga de registro se la vamos a estar otorgando mediante el chat. Y también recordarles que la liga para que puedan descargar su constancia personalizada se da hasta concluir el webinario. Esto con fines de que permanezcan durante la mayor tiempo del webinario y puedan obtener su constancia. Y también informar que el link vence en 24 horas, así que pueden contactarse con nosotros mediante redes sociales en el caso de que no la puedan obtener posteriormente al webinario. Y bueno, ahora sí, entrando al tema del webinario, quiero presentarles al ponente del día de hoy. Él es el maestro Miguel Arévalo, licenciado en Derecho, y bueno, él es licenciado en Derecho por parte del ITESO y maestro en Derecho Corporativo por parte de la Universidad de Guadalajara, con especialización en Relaciones Laborales Internacionales por la Universidad Nacional 3 de Febrero en Buenos Aires, Argentina. Cuenta con estudios de posgrado en Privacidad y Protección de Datos Personales, Emprendimiento, Derechos Humanos y Derecho Internacional en México, España y Argentina. Y reconocido por publicación estadounidense The Best Lawyers como los mejores abogados en México en seguridad y protección de datos. Y bueno, el tema de día de hoy es el expediente clínico del hospital o del paciente. Y bueno, le doy la palabra al maestro Miguel para que nos dé su ponencia el día de hoy. Muchísimas gracias, Farah. Bienvenidos a todos. Gracias por la oportunidad de estar de nuevo con ustedes. Les voy a pedir a todos los participantes, por favor, que se sientan con la libertad de, si en el transcurso de la conversación tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, nos los hagan llegar en el chat y me gustaría hacerlo, irlo respondiendo conforme vamos avanzando en la plática y no dejarlo hasta el final para no perder el hilo de la conversación. En efecto, vamos a platicar sobre la propiedad o la titularidad del expediente clínico. Para que nos conozcan, yo soy socio de la firma RM Proactive Law. Somos una firma especialista en atención a hospitales, laboratorios, clínicas y farmacéuticas. Y bueno, pues justamente este es nuestro fuerte, nuestra área de especialidad. Y es una de las preguntas que más nos hacen nuestros clientes cuando algún paciente llega y le pregunta, y no solo al hospital, sino que esta conversación la vamos a enfocar tanto en hospitales como en médicos, ¿no? Y nos dicen, oye, Miguel Ángel, un paciente me está pidiendo acceso a su expediente clínico. ¿Tengo que darles el expediente original? ¿Tengo que darles una copia digitalizada, física? ¿O simplemente basta con un resumen clínico, una nota clínica? Bueno, justamente esto lo vamos a resolver el día de hoy o intentaremos resolverlo el día de hoy para que conozcan quién es el propietario del expediente clínico. No entraremos a saber cómo se conforma el expediente clínico, esa sería información de otro webinario, pero sí quién es el dueño y qué acceso o qué derechos tiene el paciente y el hospital o el médico que genera ese expediente clínico respecto de tal, ¿no? Les voy a compartir una presentación para que la podamos ver todos. Me parece que ahí está. Fara, ¿me confirmas, por favor, si ya se puede ver la presentación en pantalla completa? Sí, sí se puede ver. Perfecto. Bueno, para quienes nos quieran conocer un poquito más, nuestro nombre es RM Proactive Law. Nuestra página de internet es www.rmproactive.com. Y empecemos con la materia. ¿Qué es el expediente clínico? Muchos doctores
hospitales nos dicen, bueno, el expediente clínico es únicamente las notas clínicas, los avances, las notas postquirúrgicas, el alta del paciente, las recetas, pero no. Es importante saber que el expediente clínico del paciente es toda la información, y cuando digo toda es toda, incluyendo consentimientos informados, consentimientos al aviso de privacidad, facturas, datos de pago, notas de crédito, toda la información de un paciente en cuanto a la prestación del servicio de la. Ese es el expediente clínico. Y bueno, se integra dentro de todo tipo de establecimientos que preste servicios de salud. Entendámoslo como hospitales, médicos de la priva, centros de salud pública y demás. Cualquier empresa, negocio, giro, consultorio, clínica, hospital, médico que preste servicios de salud va a tener un expediente clínico. Laboratorios tiene un expediente clínico. Nutrición tiene un expediente clínico. Psiquiatras tienen un expediente clínico. Hospitales, médicos particulares, todo lo que sea prestación de servicios de la salud genera un expediente clínico, y este expediente clínico está normado con la norma oficial mexicana, la 004 del año 2012 del expediente clínico. Para quien quiera darse un poquito más de idea de lo que estamos hablando, puede darse un clavado en esta norma. Una norma muy pequeña, muy sencilla y muy clara de entender, para que podamos comprender un poquito sobre cómo se conforma el expediente clínico y quiénes o qué debemos de hacer con él, ¿va? Otros puntos importantes para iniciar con esto de qué es el expediente clínico, pues únicamente mucha gente cree que el expediente es papel, ¿no? Lo que tenemos en papel, en físico, la receta, la nota, pues no. El expediente clínico, así como les decía que forma todo, facturas, notas de crédito, demás de un paciente, pues también se conforma de documentos físicos, de documentos electrónicos, inclusive si intercambiamos correos electrónicos con un paciente en cuanto a la prestación de servicios de la salud, esos correos electrónicos llegan a ser parte del expediente clínico del paciente, son parte de su expediente. Por ejemplo, resonancias, eh, radiografías, análisis de laboratorio, todo eso llega a ser parte del expediente clínico. Y también, bueno, pues en su caso, anotaciones que los médicos puedan llegar a hacer, constancias o certificaciones correspondientes a las intervenciones del paciente. Entonces, creo que de inicio nos queda claro que el expediente clínico es el todo, absolutamente todo referente al paciente. Ahora, vamos a entrar ya a la parte interesante, ¿no? ¿De quién es la propiedad del expediente? Bueno, seguramente aquí más de uno ya habrá leído la norma oficial mexicana, la 004 que mencionaba, y me dirá, porque la norma es súper puntual y dice, la propiedad es de la institución o del prestador de servicios de la salud, ¿no? Es el primer párrafo que tenemos en esta diapositiva. Eso es lo que dice la norma, ¿sí? En efecto. Y la propiedad del expediente sí es del hospital o del médico que presta servicios de la salud. Ojo, si es un médico que presta servicios a nombre de un hospital, ya sea público o privado, es decir, el paciente llega a X hospital, lo atiende el médico en turno, el médico de guardia, ese expediente que se genere no es del médico, sino es del hospital, porque el médico es un empleado del hospital. Caso contrario, cuando el médico es un prestador independiente de servicios, ahí sí corresponde la propiedad al médico. Pero ojo, esta norma oficial mexicana se crea a la par de una ley, que es una ley federal, y que, bueno, en cuestión de jerarquía, la ley mayor que las normas oficiales mexicanas, que es tanto la Ley General de Salud como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, ¿no? Que es la que dice de quién es la propiedad de la información. Entonces, la norma mexicana nos dice que los expedientes son propiedad de la institución o del médico que los genera, que los crea. Es decir, del documento físico o electrónico. Si yo tengo un folder que es expediente clínico de un paciente, ese documento, ese bonche de papeles físicos, son propiedad mía como médico. Pero la información que se contiene ahí, la información que generó estos documentos, no es mía como médico, sino es del paciente. Por lo tanto, el documento físico o electrónico es del hospital o del médico, pero todo el contenido de esos documentos es propiedad del paciente.
Entonces, ante la pregunta común de, oye, le tengo que entregar el expediente completo al paciente, o le tengo que dar únicamente una nota clínica, una nota de evolución al paciente, si me pide todo el expediente, saque sus conclusiones y ahorita vamos a ver esta respuesta, ¿no? Al ser el propietario de la información del paciente, que es el titular de los datos personales, podríamos llegar a hablar de una cotitularidad, pero no confundamos. El propietario del expediente físico o electrónico es el médico, pero el propietario de ese contenido y quien tiene todos los derechos para decidir qué hacer con esa información es el paciente. Por lo cual, aquí va la respuesta. El paciente tiene derecho siempre y en cualquier momento a tener acceso al expediente original, así como a solicitar copias íntegras del expediente clínico. Ojo, pero no a la propiedad del mismo. Es lo que quiero aclarar con esta conversación. Yo como paciente puedo tener acceso a que me entreguen mi expediente original porque la información que está ahí es mía y no es del médico del hospital. Pero si me la quiero llevar, ahí, bueno, permítame. Este documento es propiedad del hospital o propiedad mía como doctor, como médico. Lo que sí puedo hacer es entregarte una copia fiel de todos estos documentos. Entonces, cuando el paciente pide una copia del expediente clínico, en estricto sentido legal, tenemos que entregarle una copia literal de todo lo que tenemos de él. Ojo, recuerden que el expediente es papel, resonancias, rayos X, correos electrónicos, facturas, por lo cual tendremos que entregar una copia absolutamente de todo lo que tengamos del paciente. Y bueno, esto el paciente lo puede solicitar en cualquier momento, no se le debe de condicionar bajo ninguna circunstancia el acceso a su expediente, porque recordemos que el contenido del expediente, el único propietario es el paciente. Aquí hablamos de que también el paciente puede solicitar modificaciones en caso de ser necesario. Ahorita voy a hablar sobre qué derechos tiene el paciente respecto del expediente clínico. Pero ¿qué pasa con la propiedad de los expedientes que corresponden a pacientes menores de edad o también a personas que son incapaces legalmente? Es decir, que carecen de capacidad legal de tomar decisiones propias y son representadas a través de un tutor por alguna orden judicial. Bueno, en caso de que un incapaz o el paciente sea menor de edad, la titularidad del expediente corresponde a los padres y o tutores legales. Es decir, yo como menor de edad no puedo acercarme al hospital o al médico y pedirle que me entregue una copia de mi expediente clínico. Tiene que ser a través de padre, madre o tutor legal. Y para ello el médico tiene que tener un procedimiento debidamente preestablecido en su aviso de privacidad, conforme a lo que dice la Ley de Salud, la norma 004 y la Ley de Datos Personales, para poder recibir solicitudes y entregar la copia del expediente clínico o la información que solicitan. Porque tal vez el paciente únicamente solicita, oye, doctor, necesito que me entregues la parte del expediente clínico que corresponde al procedimiento quirúrgico ambulatorio que hicieron el día 24 de mayo de 2024. Ah, perfecto, pues te entrego nada más esta parte. Oye, doctor, necesito únicamente que me entregues copia de todas las facturas de los servicios que me has dado desde el 2020 hasta el 2024, ¿no? Recordemos que la norma 004 nos genera una obligación a los médicos de hospitales, a todos aquellos que generan expedientes clínicos, de guardar el expediente durante al menos 5 años. Nosotros como asesores legales de hospitales y de médicos, recomendamos que esta práctica la ampliemos un poco más, tal vez a 10 años, ¿no? Porque bueno, también para efectos fiscales, la autoridad fiscal tiene capacidad comprobatoria de hasta 10 años de antigüedad. Entonces, recomendamos que temas de facturas o temas que puedan comprobar la relación de negocio, que quiere decir por qué recibiste un pago, por qué emitiste una factura, puede ser expediente clínico para comprobar que existió, pues pueda durar hasta 10 años. Si no es complicado para ustedes, extender el plazo mínimo de la norma mexicana 004 de 5 a 10 años. Entonces, si el paciente les dice, oye, necesito las facturas de todos los servicios que me has dado en los últimos años, al menos estamos obligados a entregar las facturas desde mayo de 2019 a mayo de 2024, considerando que aquí llevamos 5 años.
Regresando al tema de los menores de edad, porque me perdí un poquito, pero ¿qué pasa cuando el paciente ya falleció? Somos parte de un hospital, somos un médico particular, nuestro paciente ya falleció y se acerca alguien a pedirnos el acceso a su expediente, alguna nota de evolución, laboratorio, etcétera. Bueno, aquí la titularidad de la información puede ser representada a través de sus herederos legales. Y ahorita vamos a hablar también un poquito sobre esto y sus familiares. Como institución o centro de salud, ¿qué obligaciones tenemos para cuidar el expediente clínico? Ya recordamos que el expediente es de nuestra propiedad, no así la información, pero el expediente, al ser nuestro y que posee información de otra persona, es decir, del paciente, tenemos una obligación estricta de guardarlo con confidencialidad, guardarlo con seguridad física. ¿Cómo? Pues que no esté en espacios que puedan verse afectados por la humedad, por ejemplo, por roedores, por incendios. La ley nos habla de 3 tipos de medidas que debemos de considerar y sobre todo para temas de datos de salud, que son datos sensibles, que son medidas físicas, como cuáles pueden ser. Pues bueno, tener un control contra incendios. ¿Qué pasa si en el área de expedientes de nuestro hospital o de nuestro consultorio, pues se comienza a incendiar el expediente? Imagínense, perdemos toda la información del paciente y eso puede ocasionar multas millonarias para el doctor. Aparte de las pérdidas que le ocasiona el incendio, las pérdidas económicas millonarias que el INAI le puede imponer como sanción al médico por no haber cuidado debidamente los expedientes. Entonces, otra medida física, aparte del control contra incendios, puede ser trampas de roedores. Me ha tocado casos en donde hospitales no tienen este tipo de medidas o médicos no tienen ese tipo de medidas y los roedores pues ya se comieron medio expediente a algún paciente, ¿no? Que estaba ya arrumbado al fondo del archivo. Poner azulejos en los espacios que protegen el archivo para que la humedad no afecte el documento, ¿no? Otro tipo de medidas de protección, bueno, políticas que quiere tener el hospital es para poder tratar la información del paciente, es indispensable siempre obtener el consentimiento al aviso de privacidad. Y aquí lo pongo en mayúsculas y subrayado. Este no es el consentimiento médico informado. Tenemos muchos problemas con clientes que confunden esto y le hacen, es que mi paciente sí firmó el consentimiento médico informado. Perfecto, bravo, pero no tiene nada que ver en la autorización para generar el expediente clínico, que es a través del aviso de privacidad, que el consentimiento médico informado. Por aquí voy a ver un comentario que hicieron. Dice, en una unidad pública sí escuché que puedo darle copia al paciente cuando lo solicite. Yo, enfermera, se lo doy directamente, tiene que pedir al médico adscrito. Gracias, Marta, por esta pregunta. Ni tú ni el médico adscrito se lo puede entregar. El aviso de privacidad del hospital tiene que señalar el procedimiento de derechos ARCO, que ahorita es la siguiente diapositiva justamente, que es un procedimiento que está debidamente regulado en la ley para solicitar el expediente clínico. Es a través de una solicitud que conforme a tu aviso de privacidad tiene que estar preestablecido, ya sea por escrito, por correo electrónico o físicamente en un área. Y esta área es el Departamento de Protección de Datos Personales del hospital, que también tiene que estar debidamente nombrada y constituida en el aviso de privacidad. Entonces, las solicitudes tienen que ser por escrito conforme a lo que señala la ley y la respuesta también tiene que ser conforme al procedimiento que señala la ley. Entonces, Marta, ni tú te metas en problemas porque si tú lo entregas, pues puedes ser despedida, puedes recibir multas, inclusive podría iniciarte algún procedimiento penal en tu contra por transferir información sensible sin el debido procedimiento. Entonces, lo correcto es que cuando un paciente solicite, se le derive al Departamento de Protección de Datos del hospital, que, ojo, es una obligación que hospitales y médicos tengan un oficial de protección de datos para tramitar este tipo de solicitudes, para que ellos puedan atenderlo de manera correcta. Que justamente es parte de las obligaciones que estamos viendo en esta diapositiva. Los profesionales de la salud tienen la obligación de proteger la privacidad de los datos médicos del paciente. Tiene que haber políticas internas en el hospital para poder recibir esas solicitudes y entregar los expedientes clínicos a quien se los solicite. También pueden ser pedidos por el área de transparencia. En efecto, cuando estamos hablando, Demetrio, de hospitales públicos, aquí aplica otra ley, la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, y la unidad de transparencia del sujeto obligado, es decir, del hospital público, es quien se encarga de realizar este trámite.
En instituciones privadas hablamos del oficial de protección de datos o del departamento de protección de datos. Y en instituciones públicas estamos hablando de la unidad de transparencia del hospital. Otros temas de protección del expediente, ¿no? Por el tema de la propiedad, es que los profesionales de la salud son los responsables de mantener la integridad y confidencialidad del expediente clínico. ¿Qué significa integridad? Bueno, que el expediente esté íntegro y que se pueda consultar en cualquier momento sin ningún problema. ¿Cuándo pierde la integridad? Cuando un roedor se lo comió, cuando una inundación lo destruyó, cuando un incendio lo quemó, etcétera, o cuando alguien se lo robó, ¿no? Que también llegó a ocurrir. Ese tipo de cuestiones son responsabilidad del médico y responsabilidad del hospital. Entonces, hay que cuidar siempre la integridad y la confidencialidad. Y otro punto también, la institución de salud, o médico, hospital o médico, es responsable de custodiar el expediente clínico y garantizar su confidencialidad. Que nadie que no tenga que tener acceso al expediente tenga acceso a él. Si alguien que no debe tener acceso puede acceder a información contenida en el expediente clínico del paciente, recordemos que le estamos dando acceso a información que es propiedad del paciente. Y bueno, eso puede derivar en sanciones millonarias para el médico o el hospital. Y ahora sí, hablaba de los derechos ARCO. Aquí están, son los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición. Y ahora uno nuevo para sujetos obligados, portabilidad. Explicaré más adelante que son los derechos que tiene el paciente respecto a su expediente clínico. Voy a responder aquí unas preguntas. Dice Sandra, pregunta, ¿en los consultorios de fundación que no se lleva expediente? En todos los consultorios se tiene que ver expediente, Sandra, si no hay incumplimiento a la Ley General de Salud y a la norma, inclusive a la ley de datos personales. Entonces, todos los consultorios de cualquier índole que sean tienen que llevar expediente. Fabiola, cuando es digital el expediente, esto ya lo había respondido, cuando es digital, se entrega en digital, ¿no? Se tiene que entregar una copia tal cual. El expediente puede estar en medios físicos o medios digitales, ¿no? De cualquier forma. Y Josefina, buen día. En caso de que el paciente hospitalizado que tiene que irse a otra unidad para hacer estudios como y pide expediente clínico de unidad a unidad, que siempre se le da al paciente, el paciente ya no regresa el expediente, ¿qué pasa? Si le entregan el expediente original al paciente, se va a meter en problemas el hospital, porque recordemos que la propiedad del expediente es del hospital. Entonces, cuando el paciente pide el expediente, se tiene que dar una copia. Si el expediente se tiene que entregar a otra unidad médica, aquí estamos hablando de un derecho de portabilidad. En esta presentación, hasta abajo, en los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, ese es el derecho de portabilidad, entregar el expediente de un hospital a otro, pero se entrega entre responsables, es decir, entre hospitales. No se le entrega nunca al paciente. Eso es una muy mala práctica y imagínense que el paciente pierde el expediente. El paciente tiene perfectamente el derecho de voltear y de demandar, inclusive de denunciar al hospital por haber perdido el expediente, a pesar que el paciente lo haya perdido, porque de inicio el paciente no tendría por qué haber tenido el original de su expediente para andarlo moviendo entre hospitales. Así que si esta práctica es recurrente en su centro de salud, aconsejo que pues puedan corregirla cuanto antes. Ahora, ¿cuál es el proceso? Hablando de estos derechos, de los derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿cuál es el proceso para solicitar y entregar el expediente al paciente? Bueno, ¿quién puede solicitar la copia del expediente? En primer lugar, el paciente, ¿por qué? Pues porque él es el propietario de la información. Él tiene todos los derechos sobre la información contenida en el expediente. En segundo lugar, podría ser un representante legal del paciente. ¿Y cómo es esto? Bueno, a través de un poder hecho ante notario público o una carta poder simple conforme al Código Civil, que es quien otorga el poder, quien recibe el poder y dos testigos, acompañado de sus identificaciones, de las identificaciones de las cuatro personas. Los dos testigos, quien recibe el poder y de la persona que otorga el poder. Si el paciente es menor de 18 años o incapaz, lo puede solicitar los padres o el tutor, ya lo hemos comentado diapositivas atrás. Y en caso de que el paciente haya fallecido, quien lo puede solicitar es herederos, quienes estén debidamente señalados como tal en el juicio sucesorio, albaceas, legatarios, familiares en línea recta sin limitación de grado. Es decir, hacia arriba y hacia abajo. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnos, etcétera. Hacia abajo
hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, bla, 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 ¿no? Ya será muy complicado más allá de los tataranietos. Y en línea colateral hasta cuarto grado, es decir, primos, hermanos o primos hermanos del paciente. Ojo, solo cuando el paciente haya fallecido y tienen que comprobarlo a través de la documentación legal correspondiente de que son personas interesadas. ¿Cómo lo comprueban? Actas de nacimiento. Si yo soy primo hermano de una persona que ya falleció y quiero tener acceso al expediente, bueno, tendré que comprobar con el acta de nacimiento de mis papás y el acta de nacimiento de los papás del fallecido, que estos a su vez son primos, ¿no? Perdón, que son hermanos y que estos son hijos del mismo abuelo, es decir, que tenemos el mismo abuelo los dos para, pues, comprobar la relación de primos hermanos para poder tener acceso al expediente. Pregunta Sandra, ¿puedo hacer una historia clínica breve como para revisar lo más importante? Si el paciente pide el expediente clínico, es absolutamente todo. Eso también lo habíamos respondido ya al principio. Si el paciente pide una historia clínica, se le da una historia clínica. Pero si el paciente pide copia del expediente clínico, se le tiene que entregar todo el expediente clínico. Correos, facturas, mensajes de WhatsApp inclusive pueden ser considerados expediente clínico, notas de evolución, historias, absolutamente todo el expediente del paciente. Seguimos con el proceso para solicitar y entregar el expediente. En todos los casos, se debe de seguir el procedimiento de derechos ARCO, señalado en la Ley Federal de Protección de las Personas en Posesión de Particulares y su reglamento. Aquí estamos hablando de hospitales privados y de médicos. Si es para el sector público, como lo comenté hace ratito, aplica la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados a través de la unidad de transparencia, que ellos deberían ya tener el procedimiento establecido, pero en todos casos, médicos particulares y hospitales tienen que tener el procedimiento señalado en la ley en su aviso de privacidad con su debido responsable de datos personales en su empresa, ¿no? Clínica, consultorio médico. Y bueno, particularmente el derecho de acceso, ¿no? De las solicitudes que un paciente puede hacer sobre su expediente clínico, puedo apostar que un 90% o hasta un 95% es el derecho de acceso, a acceder a su expediente clínico. Recordemos, los derechos ARCO son 4: acceso, rectificación, cancelación y oposición. ARCO, ARCO, son los derechos ARCO. El derecho de acceso, que es el primero, es el derecho que tiene el paciente, o ya vimos a través de su representante legal, padre o madre, o primos si es fallecido, primos, hermanos, abuelos, papás, hijos, de solicitar el acceso a sus datos personales que están en base de datos, sistemas, archivos, registros o expedientes del responsable, es decir, del hospital o del médico, así como a conocer toda la información relacionada con el uso que se le dé a su información personal. ¿Qué quiere decir esto? Yo como paciente no solamente te puedo pedir a ti, médico particular o a tu hospital, que me des una copia íntegra de mi expediente clínico, sino también que me digas qué haces con él, quién tuvo acceso a él, a quién se lo compartiste, cómo lo guardas, qué medidas de seguridad tienes, y tu hospital y tu médico estás obligado a entregar esta información. Porque es información que haces es el tratamiento que haces con la información del paciente. Entonces, ojo, el derecho de acceso del paciente a tu expediente clínico va más allá de entregar una copia, sino también puede llegar o puede alcanzar él qué haces con él, cómo lo haces, a quién le diste acceso, a quién se lo compartiste, cuando hay interconsultas, por ejemplo, a quién le transferiste mi información. Ahí hablaban de un hospital que le mandaba el expediente a otro hospital. Bueno, ¿a quién se lo enviaste? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Bajo qué fundamento? ¿Quién te lo pidió? Etcétera, etcétera. Ernesto pregunta, ¿los establecimientos que utilizan expedientes clínicos electrónicos, los cuales no cuentan con la certificación, pueden ser susceptibles a sanciones? Ernesto, aquí te voy a responder muy fácil. Al día de hoy no hay ningún proveedor autorizado de los CIRES, de los certificados electrónicos. Entonces, en sentido estricto, todos los hospitales y médicos que llevan a cabo expedientes electrónicos, pues podrían ser susceptibles a sanciones porque pues, no hay ningún CIR autorizado al día de hoy por Secretaría de Economía, aunque bueno, los estándares que actualmente contempla la legislación son muy inferiores a muchos estándares de seguridad que tienen proveedores de CIRES
y se utilizan en el medio de la salud, ¿no? Ya por ser una legislación antigua y no actualizada. Bueno, seguimos con el proceso para solicitar el expediente clínico del paciente. La solicitud que haga el paciente o su representante para acceder al expediente clínico debe de contener como menos la siguiente información. Eso no lo invento yo, eso está en la ley de datos personales. El nombre del paciente, los documentos que acrediten la identidad del paciente, es decir, identificación para votar, pasaporte, cédula profesional, etcétera, ¿no? En caso de que la solicitud la haga un representante legal del paciente, padre, madre, etcétera, los documentos que acrediten su identidad y personalidad. La identidad, regresamos a las identificaciones oficiales, y la personalidad puede ser el poder notariado, el poder simple, acta de nacimiento, acta de matrimonio que compruebe si es la esposa o esposo, etcétera. Domicilio, cualquier medio para recibir notificaciones, es decir, en dónde va a recibir el paciente la respuesta del expediente, que esto puede ser a través física, de manera física, o a través de medios electrónicos, un correo electrónico, por ejemplo. Indicar la modalidad en que el paciente prefiere que se le entreguen sus datos personales. Si el paciente les dice, oye, necesito que me entregues todo en físico, estamos obligados a entregar una copia física del expediente clínico. Si el paciente te dice, oye, quiero que me los entregues de manera electrónica, entonces estamos obligados a entregar una copia electrónica del expediente, ¿no? Si tenemos todo digitalizado, perdón, todo físico, tendremos que digitalizarlo y hacérselo llegar en electrónico, perdón, al paciente porque así lo solicitó. Si lo tenemos todo digitalizado a través de la computadora, tendremos que imprimir todo y entregárselo en físico al paciente. Y en su caso, el paciente podrá agregar documentos de información que faciliten la localización de sus datos personales. ¿A qué voy con esto? Puede decir, oye, doctor, oye, hospital, entrégame mi expediente clínico. Fui tu paciente el día 24 de mayo por este procedimiento. 24 de mayo, perfecto. Ya te ubiqué tu nombre, tu fecha, ya sé quién eres. Te entrego tu expediente, ¿no? Imagínense un paciente que fue a un procedimiento ambulatorio, a un hospital hace 4 años, van a decir, ay, güey, pues, ¿quién eres? ¿No? A lo mejor tu información, estoy obligado a tenerla, sí, pero ya está en el archivo muerto. Entonces, dame algo más de información sobre cómo te puedo localizar. Pues porque estuve en un procedimiento ambulatorio aquí hace 4 años. Bueno, pues vamos entonces con esa información a buscar tu expediente. ¿Se le puede cobrar a un paciente por el acceso a su expediente clínico? Si es únicamente la consulta, no. Pero si el paciente está pidiendo una copia, que le entreguemos copia física o digital del expediente clínico, es importante saber que todos los derechos ARCO son totalmente gratuitos. Y solo se podrá realizar un cobro que se estableció en la ley, ¿no? Que el cobro no puede ser superior a cierto número de salario mínimo, para costos de reproducción o envío de información. Es decir, si el paciente me pide todo en físico, le puedo cobrar las impresiones, las hojas que requieran su expediente, o si el paciente me pide que se lo haga llegar a través de paquetería, por ejemplo, de DHL, de estafeta, qué sé yo, pues le puedo cobrar también la guía para enviarle el expediente al paciente. Si el paciente lo pide en correo electrónico digital, no le podremos cobrar nada. Si el paciente va a recogerlo físicamente al hospital, pues únicamente le podremos cobrar, o al consultorio, solo le podremos cobrar las reproducciones físicas, las copias que hayamos tenido que sacar, pero siempre debe de haber un medio que no cause costo, que en este caso pues, es el digital. Oye, entrégame todo de manera digital, lo escaneo o hago un copy-paste y te mando tu expediente clínico por correo electrónico, ¿no? Ojo, si el paciente solicita 2 veces la misma información en un periodo de 12 meses, es decir, de 1 año, se le puede cobrar un importe no mayor a 3 días de salario mínimo por gastos administrativos, a menos que haya habido un cambio en el aviso de privacidad del hospital o del médico o haya información nueva. Es decir, si yo el día de hoy pido copia de mi expediente clínico y mañana me operan de nuevo y vuelvo a pedir copia, bueno, me puedo decir, a ver, te entrego copia de lo nuevo sin costo, pero si quieres otra vez copia de todo lo que ya te entregué hace 3 días, pues tendrá un costo administrativo y te entregaré también lo nuevo, ¿no? Ángeles dice, en el caso del expediente clínico IMSS también se puede solicitar en cualquier hospital, centro de salud.
cualquier prestador de servicios de la salud, aplica para eso que estamos platicando, Ángeles. Y ahorita vamos a hablar de las multas que ha impuesto el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, a médicos y a hospitales que no entregan el expediente clínico o que no lo entregan completo o que entregan únicamente una nota clínica, porque eso es bien común. El paciente pide el expediente clínico y el médico o el hospital entrega únicamente un resumen clínico. Eso está terrible. Bueno, justo, llegamos a la parte de las multas. A ver, quisiera regresar un poquito al tema de los derechos ARCO. Acá están, hasta el final. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición. Nada más para dejarlo puntual. El derecho de acceso ya sabemos cuál es el derecho del paciente a acceder a su información. El derecho de rectificación es corregir información. Oye, anotaste mal mi nombre, mi teléfono, mi correo, o inclusive me ha tocado el número de habitación está incorrecto, mi diagnóstico está mal. Ah, bueno, rectifícalo, corrígelo. Ese es el derecho de rectificación. ¿Y cómo se hace? No es que el paciente nada más le diga a la enfermera que tiene el expediente, oye, corrígelo. No, tiene que hacerse a través de un procedimiento que deje evidencia y que deje una huella de trazabilidad de la corrección. Entonces, el paciente tiene que hacer una solicitud, igual que el expediente, pero en la cual dirigir al Departamento de Datos Personales o Unidad de Transparencia que le diga, oye, mi expediente dice esto, cuando debería decir esto. Y entonces la Unidad de Transparencia, si es sector público, o el Departamento de Datos Personales, si es sector privado, tendrá que hacer la corrección y entregarle un documento por escrito al paciente de que se hizo una corrección. Porque, ¿qué pasa? Imagínense que el día de mañana el expediente esté tachado o corregido ahí con corrector, está alterado. Y eso puede derivar en problemas para el paciente y problemas legales para el médico o para el centro de salud. Entonces, también corregir un expediente clínico lleva un procedimiento adecuado. La cancelación de datos es oye, hospital, hace 10 años me atendí contigo, ¿tienes información mía? Sí, tengo tu expediente, elimínalo. No quiero que lo tengas, no tienes por qué tenerlo. Ah, bueno, mientras no hay una obligación legal de mantenerlo, y ya recordemos lo que dijimos al inicio, son 5 años según la norma oficial mexicana 004. Si ya pasaron esos 5 años, yo como hospital o como médico ya no tengo obligación de tener el expediente. Entonces el paciente puede solicitar que lo elimine, que lo destruya. Pero si el paciente lo solicita dentro de los 5 años que estoy obligado a guardarlo, yo como hospital o médico le tengo que responder que estoy impedido para eliminarlo, pero que sí lo voy a bloquear. Es decir, nadie tendrá acceso a él, nadie hará uso de él, porque se encuentra en un periodo de bloqueo, esperando que llegue su fecha terminal de 5 años para eliminarlo. El derecho de oposición, esto ya tiene que ver más con temas de publicidad, por ejemplo, hoy hospital no me mandes publicidad o demás, no vamos a entrar en ello. Y el caso de portabilidad es lo que hablamos de cuando un hospital le envía a otro hospital expediente clínico para que siga siendo atendido en otro centro de salud. Me pregunta Janet, en caso de laboratorios que se hayan hecho al paciente el servicio particular, en caso de laboratorios que se hayan hecho al paciente en servicio particular, se vea otra copia. No entiendo bien tu pregunta. Si me la puedes replantear, por favor, Janet. Estefanía dice, buenas tardes, por ejemplo, si fui a consulta y a esa hora necesito copia de la nota médica, ¿la puedo solicitar en ese momento o también tengo que seguir todo el procedimiento? La puedes solicitar anualmente en ese momento y te la entrega, pero si es posteriormente, el médico para protegerse y tú para protegerte tienen que hacer el procedimiento. Y el procedimiento es algo largo. El procedimiento, tú entregas la solicitud al médico o al hospital y él tiene 20 días hábiles para decirte si procede o no y después 15 días hábiles para entregártela. En materia de salud, entendemos la urgencia que es entregar un expediente clínico porque corre riesgo la vida del paciente. Entonces, la autoridad ya ha emitido criterios en donde exhorta a los profesionales de la salud, médicos y hospitales, a que atiendan de manera inmediata todas las solicitudes de acceso a información médica. Y para concluir, bueno, hablamos con el tema de multas. Voy a poner únicamente 2 ejemplos muy sencillos. Estos procedimientos ustedes los pueden leer completos en la página del INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Esta es la multa a un hospital en Cancún, el Hospital Galeana, que un paciente hace una solicitud de su expediente clínico, el hospital únicamente le entrega una nota y, pues bueno, incumple porque lo que solicitó el paciente fue el expediente completo, así que la multa en este caso ascendió a 483,600 pesos. Aquí hay otra multa a un médico particular
en el cual le solicitan también copia del expediente clínico. El médico no atiende la solicitud como debería hacerla y por ello le impone una multa de 35,000 pesos. Pregunta Marta, en el caso de que fuera alta voluntaria también se proporciona. Marta, todos los expedientes se proporcionan si se muere el paciente, si sale por su pie, si se lo llevan. es- Vamos, no tiene nada que ver la forma administrativa en cómo entra o sale el paciente. Todo el expediente clínico se genera de igual forma y el paciente tiene derecho a acceder al. Inclusive, ojo, si el paciente no les ha pagado hospital, no les ha pagado médicos, no pueden retener el expediente. Hay casos en los que el paciente se va con una multa millonaria del hospital, solicita copia del expediente y el hospital le dice no hasta que me pague. Y entonces sale peor porque el paciente demanda al hospital y aparte de que el paciente le sigue debiendo 1 millón de pesos al hospital, ya tiene una multa de casi 1 millón de pesos por parte del INAI, el hospital, por no haber entregado el expediente. Entonces, no se puede condicionar la entrega del expediente a nadie ni nada. Y bueno, con esto concluyo de esta manera esta presentación. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. En resumen, pues quedar únicamente con la idea de que la propiedad del expediente físico digital es del hospital o del médico, pero la propiedad, titularidad de toda la información que se contiene en esos documentos es del paciente. Por lo cual, siempre, siempre, siempre que el paciente lo solicite, se les tiene que entregar una copia íntegra y tal cual del expediente, sin ninguna restricción. Y ojo, como último tip, ¿qué pasa si una autoridad me pide el expediente del paciente? Eso también ocurre. La Fiscalía del Estado, la Fiscalía General de la República, la CAMEJAL, bueno, aquí en el caso de Jalisco, la Comisión de Arbitraje Médico, pide un expediente clínico, nunca entreguen el expediente original. Eso es una recomendación. Jamás hospitales, jamás médicos entreguen el expediente original, siempre resguárdenlo. Saquen una copia certificada ante notario público y entréguenle a la autoridad la copia certificada. Porque si en el traslado del documento, en sacarlo, llevarlo a la autoridad para que lo revisen, se les pierden, se lo quitan o algo pasa, los únicos responsables de esa pérdida de información son ustedes como médicos y ustedes como responsables de hospitales. Entonces, si alguien se los pide, copia o copia certificada, si es una autoridad o es la Comisión de Arbitraje Médico quienes piden el acceso al expediente clínico. Y bueno, de mi parte sería todo con ustedes. Adelante, si tienen alguna pregunta o duda, encantados de responder en este momento. Muchas gracias, maestro Miguel, por parte de Medical Expo. Estamos muy contentos de haber tenido esta ponencia tan informativa para nuestra comunidad. Y bueno, la ponencia también tuvimos muchos agradecimientos por parte del público que la escuchó. Y aquí esta excelente presentación. Gracias por la información. Y bueno, por parte de las preguntas y respuestas, hay algunas, no sé si quiera que se las haga en este Sí, momento aparte sí de las la que ya ha estado respondemos, respondiendo. Bueno, la dice respondemos de una vez Mayra, para. buenas tardes. Cuando una autoridad del hospital pide fotos del expediente, ¿es correcto compartir la información? No, todo requerimiento de expediente tiene que ser fundado y motivado por medio de la autoridad, es decir, sobre todo por escrito. Si llega la gente del Ministerio Público amenazándolos con la pistola en el cinturón de que, oye, quiero ver el expediente, le llaman a su abogado, que el abogado se haga cargo del asunto, pero no se entrega ni se les da acceso al expediente. Tiene que tener una orden debidamente fundada y motivada por la autoridad para poder entregar copia del expediente y, como les acabo de decir, que sea copia certificada. Jamás, 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 esto taladrémonos en la cabeza, jamás entregar el expediente original. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Selene. Vi el caso de un familiar, tomó el expediente cuando su paciente estaba hospitalizado y ella afirmó que tenía derecho a verlo. ¿Qué pasa en estos casos? No, a ver, el expediente no tiene que tener acceso absolutamente nadie, a menos el paciente. Y si quiere tener acceso a alguien que no sea el paciente, tiene que haber una manifestación expresa y por escrito del paciente donde diga, autorizo expresamente no a mis hermanos ni papás, no, a fulanito de tal o a fulanita de tal a tener acceso a mi expediente clínico y a información de manera verbal, ¿no? Bueno, esto sí lo contempla la norma, pero en lo escrito, el expediente clínico, tiene que haber una autorización por expreso y por escrito. ¿Qué hacemos con nuestros clientes a quienes les damos asesoría en este tema?
pues generamos una autorización por escrito que cuando el paciente llegue a internarse, expresamente manifiesta quién puede tener acceso a esta información. En este caso, sí, mientras no haya esta manifestación expresa del paciente y el familiar no sea representante legal, o no compruebe el parentesco, no puede tener acceso a la información. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, por último tenemos, ¿qué pasa si la institución de salud no entrega el expediente porque se les perdió? Uy, si no entrega porque se les perdió, hay una multa, la multa más reciente por pérdida de expediente asciende aproximadamente como a 15 millones de pesos. Una multa en la INAI por haber perdido el expediente. Nosotros aconsejamos que en cuanto se detecte una pérdida o alteración mínima del expediente, se tomen las medidas reactivas inmediatas para tratar de corregir el problema, ya sea reimprimir, buscar de la manera correcta cómo reintegrar el expediente, y si no hay forma, la obligación es notificarle al paciente que hubo una vulneración a la seguridad de su información, y el paciente pues podría denunciar esto ante el INAI. Y repito, las multas son bastante importantes. Es por ello que debemos tener medidas de seguridad para proteger los expedientes. Recuerda, hasta 5 años. Muy bien, muchas gracias. Y nos acaba de llegar otra pregunta. Y para fines educativos, ¿también se debe solicitar aunque el hospital sea hospital-escuela? Para fines No. educativos, Ajá. no entiendo la pregunta. Si está dirigida de que algún médico o estudiante de medicina pueda tener acceso a un expediente, podría entenderlo así. A ver, solamente si el médico es parte del hospital y está involucrado en el asunto, tendrá que tener acceso al expediente. Pero no porque yo trabaje en un hospital, puedo estar agarrando los expedientes y estarlos revisando a diestra y siniestra. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya no tenemos más preguntas al momento, todos son agradecimientos y también por parte de Medical Expo le agradecemos su presencia y recordarles a la audiencia que ya pueden descargar su constancia, está dejando el enlace en el chat. Recuerden que si tienen algún problema nos pueden contactar directamente para que puedan obtener su constancia y también si necesitan ver este webinario, esta información de nuevo, la semana que sigue estará nuestro canal de YouTube al cual se pueden suscribir y también están dejando el enlace a nuestras redes sociales para que puedan hacerlo. Y si quieren también contactarse con el maestro Miguel o su empresa, pueden hacerlo. También los datos están apareciendo en el chat. Y bueno, no sé si quiera comentarnos algo más, maestro, antes de despedirnos. No, nada, muchísimas gracias por la oportunidad de otra vez estar con ustedes, encantados. Y pues, bueno, ya saben, nosotros nos dedicamos a asesorar médicos, hospitales, a la Asociación de Hospitales de México y de Jalisco. También son parte de nuestro target, así que en lo que les podemos apoyar a todas las personas que están aquí en esta ponencia, con muchísimo gusto, si nos den la confianza, nos pueden escribir, ahí tienen nuestros datos de contacto y con todo gusto los estaremos apoyando. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Recordarles que se pueden registrar ya a la 7ª edición de Medical Expo los días 29, 30 y 31 de octubre en el World Trade Center de Ciudad de México. Y bueno, nos vemos la próxima semana para nuestra sesión de webinarios de todos los viernes. Nos vemos y muchas gracias a todos. Buen fin de semana. En Medical Expo, la Feria Nacional de Dispositivos Médicos, queremos hacerte parte de nuestra comunidad de webinarios. Capacítate con nosotros a través del selecto programa que cada viernes traemos para ti. Estamos comprometidos con la industria de la salud. Queremos impulsar tu desarrollo profesional con los temas más relevantes y con la participación de los mejores especialistas en las diferentes áreas del sector, que nos comparten su conocimiento. Trabajamos día a día para brindarte un desarrollo constante. Síguenos y forma parte de nuestra gran comunidad.